caracterizado por el aislamiento parcial del ambiente con el objetivo de mantener y restaurar la salud. O sea, es el descanso, ¿verdad? El descanso de los sistemas, de todos los sistemas orgánicos, ¿verdad? De todo nuestro sistema dentro del cuerpo, ¿verdad? Que han estado durante todo un tiempo trabajando sin parar, ¿verdad? Entonces el cuerpo tiene que descansar, ¿verdad? Sobre todo el sistema nervioso. El sistema nervioso tiene que también detenerse un poquitito, ¿verdad? Y esto tiene que ver mucho con las cosas que suceden en el sueño. La primera es la recuperación de la fatiga, pues obviamente hemos estado trabajando, hemos estado... Entonces es justo de que nos detengamos un ratito, ¿verdad? Y se pueda descansar. Bueno, el sueño hace eso. Hay un refrescamiento bioquímico. ¿Y esto de qué se trata? Esto tiene que ver sobre todo con el sistema nervioso, porque el funcionamiento de muchas estructuras del sistema nervioso pues tiene que ver con neurotransmisores, ¿verdad? Tiene que ver con hormonas, tiene que ver con enzimas, o sea, tiene que ver con un montón de cosas que son químicos realmente. Entonces, después de que estos químicos actúan, ¿qué se hace con eso? Entonces, es como cuando ustedes, después de un largo día de trabajo, ¿verdad? Las instalaciones de la facultad cierran, ¿verdad? Y entonces salen todos los ordenanzas a hacer limpieza, barrer, a sacar la basura y todo eso, ¿verdad? Para que el día siguiente, que va a haber nuevamente actividad, pues todo esté listo. Pues aquí es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, el sistema, uno se duerme para que el sistema nervioso sea limpiado todos los químicos que se han utilizado durante el día, ¿verdad? Para poder ya el día siguiente encontrar como que si aquí no ha pasado nada. También tiene que ver con la protección de la función inmunológica, consolida la memoria. Esto es tan fácil como que ustedes lo piensen de esta manera. O sea, si ustedes duermen mal, pues cuando ustedes tienen un examen y duermen mal o no duermen, pues a corto plazo tal vez se les queden las cosas, pero a mediano o largo plazo, pues ya no se acuerdan de nada, ¿verdad? Porque no ha habido oportunidad de permitir de que de permitir de que el cerebro guarde la información. Por eso es importante, de ahí donde sale de que uno tiene que estudiar por adelantado, ¿verdad? Por poquitos, no estudiar todo el mismo día, ¿verdad? Y a pesar del cansancio y no dormir y todo eso, ¿verdad? Ustedes pueden llegar al examen fácilmente y hacer el examen, pero no esperen que se les quede grabadas las cosas porque no han tenido tiempo de consolidar la memoria. Ayuda a evitar alteraciones conductuales, depresión o falta de sociabilidad. Pues claro, pues el que no duerme pues se siente enojado, se siente como alterado, ¿verdad? Más sensible que de costumbre, ¿verdad? Tal vez de un día para otro no lo sientan, pero si ustedes ya tienen 3 o 4 días de consecutivos de dormir súper mal, ¿verdad? O dormir poco porque están estudiando una hora, 2 horas, ¿verdad? Solamente y después ya van rumbo, pues el estado de ánimo pues se altera a uno más irritado o agresivo, ¿verdad? Entonces el sueño tiene esas funciones que estamos hablando. Entonces, recuérdense de que el sistema nervioso, ¿verdad? En las 24 horas que dura el día hay un segmento que permanece el ser humano despierto y otro que permanece dormido, ¿verdad? Entonces, cuando la persona permanece dormido, pues está sujeta a lo que nosotros conocemos como ciclo del sueño. Si nosotros asumimos de que la persona duerme 8 horas, ¿verdad? Y se mantiene despierto a las 16 restantes, entonces durante esas 8 horas de sueño, el paciente tiene lo que son los ciclos del sueño, que son varios, ¿verdad? Realmente conectados en una cadena. Y eso es importante de tenerlo bien claro, ¿verdad? Entonces son varios ciclos. Entonces, que duran aproximadamente hasta 90 minutos, ¿verdad? 60 a 90 minutos. Entonces yo duermo 8 horas, pues tendré, ¿cuántos ciclos? Pues voy a tener de unas 4 a 5, ¿verdad? 5 o 6, entonces voy a tener 4, 5, 6 ciclos masticatorios dependiendo del tiempo que yo duermo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que realmente yo tengo que considerar, ¿verdad? Entonces,
de cada ciclo, y como ya vamos a ver, pues está constituido por una parte REM y una parte no REM, ¿verdad? Entonces, el paciente va pasando de una etapa, perdón, no REM a REM y después vuelve a no REM y después de REM. Entonces, porque va pasando de ciclo masticatorio, de ciclo de sueño a ciclo del sueño, ¿verdad? Y más bien parece como que si fuera una montaña rusa, ¿verdad? Que va subiendo y bajando a las profundidades del sueño mismo, ¿verdad? Entonces, durante esos cambios de etapa, pues suceden cositas que son muy relevantes, ¿verdad? Dentro de lo que es el sueño, y ya lo vamos a ver ahorita. Entonces, como ya hemos visto, ¿verdad? Cada ciclo del sueño tiene una parte no REM y una parte REM. Entonces tenemos una parte no REM N1, N2 y N3, ¿verdad? Entonces el N1 es el sueño superficial, pero a medida que nosotros vamos cayendo, ¿verdad? Vamos avanzando dentro del tiempo dormido, pasamos a N2, después pasamos a N3, ¿verdad? Y después pasamos a REM. ¿Verdad? Cuando pasa el tiempo REM, pues volvemos al N2, al N1 y así vamos subiendo y bajando. Vamos a ver más o menos cómo funciona esto, ¿verdad? Es como una escalerita, ¿verdad? Entonces, desde que ustedes se comienzan a dormir, ¿verdad? Ustedes van a su cama, se acuestan, ¿verdad? Y ya se echan la colcha encima, ¿verdad? Apagan la luz, ¿verdad? Ya quitan todo, ¿verdad? Tapan el celular y todas las cuestiones, ustedes empiezan a dormir. Entonces, el sueño, ¿verdad? Entonces ustedes caen a una N1, después a una N2, después a una N3, después van a una N2 de regreso, entran a la etapa REM y después regresen a N2 cuando van conectando ya los ciclos subsiguientes, ¿verdad? Entonces no regresa a N1 exactamente, N1 solamente se da en el principio, al primer momento, pero después empiezan en N2, N3, REM, N2, N3, REM, N2, N3, REM, hasta cumplir los 4, 5, 6 ciclos del sueño que se tienen que cumplir para las horas que ustedes normalmente duermen, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante de recordarse, ¿verdad? De que ustedes van de N2, ¿verdad? Bajan a N3, que es la parte más profunda del sueño, después suben a N2 y después dan el salto al REM, ¿verdad? Entonces, y después regresan, y así están, ¿verdad? Entonces, es una cuestión que uno tiene que tener en cuenta, ¿verdad? Para poder entender algunas cosillas más adelante. Pero aquí el punto es, el punto del cambio de ciclo es eso, perdón, que aquí se me fue, aquí está. Perdón, permítame, voy a arreglar esto porque si no se me va a ver mal y no lo voy a entender, permítame. Aquí va. Volvamos. Entonces tenemos este tema de lo que se llaman microdespertares. Los microdespertares, ay, hijo de pucha, espérame. Ay, que me cae mal, espérenme. No debería estar excediendo esto con ustedes ahorita, pero si no lo hago ahorita, puede ser. Vamos, hoy sí. Los microdespertares son importantes para poder encontrar. ¿Por qué? Porque van marcando los cambios de etapa. Pues cambian de no REM a REM, ¿verdad? Y cambian de REM a no REM, o sea, del ciclo siguiente, ¿verdad? Esto es importante. ¿Por qué? Porque durante estos microdespertares, que así se le llaman, en inglés se le llaman arousals, ¿verdad? Entonces, que es un despertar, ¿verdad? Entonces, se ha encontrado que se encuentran a nivel general, ¿verdad? Del cuerpo, pues hay movimientos corporales gruesos, por ejemplo, mover las piernas. Entonces, cuando ustedes, bueno, no sé quién de ustedes duerme acompañado, pero
pero puede hacer de que ustedes se den cuenta de que una persona, usted está dormida, está quieta y de repente mueve las piernas o de repente se mueve hacia un lado o se mueve para el otro. Entonces, durante ese momento que está viendo cambio, entonces ahí ese es un micro despertar, ¿verdad? Y al mover las piernas, moverse de lado a otro, ¿verdad? Ahí está generándose un micro despertar y está pasando de una etapa a otra. También hay cambios electroencefalográficos, eso no lo vemos porque hay que ponerle electrodos al paciente, ¿verdad? Para verle la actividad, pero no lo vemos. Hay aumento de frecuencia cardíaca, cambios respiratorios y hay vasoconstricción periférica. Esos son datos que nada más los podemos obtener a través de equipos especiales, no lo sabemos, ¿verdad? Lo único que podemos decir nosotros para poder entender, saber de que alguien está pasando por un micro despertar son los movimientos corporales gruesos, a ver si se mueve para un lado, para el otro, ¿verdad? Eso es a nivel general, pero a nivel del sistema estomatognático, pues a mí me interesan estas dos últimas, ¿verdad? Que son el aumento de tono muscular, ¿verdad? El aumento del tono muscular y la actividad muscular repentina o actividad rítmica de músculos masticatorios le llama como ARMM. Bueno, las siglas en el libro de Okeson son en inglés, pero ya traducidas es ARMM, ¿verdad? Esto es fundamental entenderlo ahorita, ¿verdad? Que entenderlo para poder ver unas cosas más adelante del bruxismo. Entonces, los pacientes generalmente que tienen microdespertares, pues aumenta el tono de los músculos en general, pero particularmente en los músculos masticatorios sucede una actividad muscular repentina o ARMM, como lo quieran llamar. ¿Qué es el ARMM? Bueno, pues según la definición que está puesta acá, es el pulso de contracción muscular de carácter repentino y rítmico durante el sueño. Los músculos mastéteros y temporales se contraen simulando un contacto dental. O sea que cuando el paciente está cambiando de no REM a REM o de REM a no REM de la siguiente etapa, entonces lo que va a suceder es esto. Un contacto de diente por contracción de los músculos. O sea, los músculos contraen, ¿verdad? Los músculos contraen involuntariamente, ¿verdad? Entonces, de la misma manera que el paciente se mueve para un lado, para el otro, o mueve las piernas, pues también mueve la boca, porque mueve la mandíbula, porque contrae los músculos, y al contraer los músculos existe un contacto de las arcadas, ¿verdad? Hace esto, ¿verdad? Entonces, esto es interesante de tenerlo muy claro cuando hablemos del bruxismo. Entonces, la otra cosa que hay que entender, aparte de que es esto, es de que todas las personas lo padecen. Ya, ustedes, yo, sus mamás, sus novios o novias o hasta, no sé, Cristiano Ronaldo y el presidente el ruso y todo lo que sea, todos tienen un micro despertar y todos tienen una actividad muscular repentina y todos hacen así, ¿verdad? A sus dientes. Aquí el problema no es que lo hagan, aquí el problema es cuántas veces lo hacen y con cuánta intensidad lo hacen. Y aquí es donde hay algunas personas que aparecen dentro de lo que es el bruxismo. Y aquí vamos a retomar el cuadro que vimos en la etiología de la parafunción, donde mirábamos de que la función y la parafunción tenían diferencias. Y mirábamos de que una persona que tiene una función, pues hay unas características de contactos coclusales, el tiempo que contactan, la fuerza que contactan, y en parafunción es completísimamente diferente, es que el doble o el triple o hasta el cuádruple, ¿verdad? De eventos y de intensidad del evento. Completamente diferente. Entonces, una persona que tiene actividad muscular repentina y sucede ese pulso de contracción y por lo tanto los contactos en una persona con parafunción, eso puede representar un serio problema como vamos a ver más adelante. Entonces, los microdespertares juegan las características del microdespertar de la persona juega un factor importante en la etiología del bruxismo. Hay gente que no le da tanto problema, hay gente que sí, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que fijarnos bien, ¿verdad? Nosotros desde el punto de vista teórico, porque en la clínica, clínicamente es bien difícil ver todas estas cosas.
Toda esta información que yo estoy hablando se obtiene a través de un estudio especial que se llama polisomnografía. Vamos a hablar un poquito de la polisomnografía cuando estemos en apnea, viendo la apnea del sueño. Pero la polisomnografía, ¿verdad? Son un montón de electrodos, ¿verdad? Conectados en una persona cuando se va a dormir. O sea, el paciente se va a dormir con un montón de alambres conectados, ¿verdad? En la cual hace una serie de mediciones durante el sueño, ¿verdad? Entonces, el paciente se va a dormir en un lugar, no sé, por ejemplo, el diagnóstico tiene un equipo de polisomnografía, entonces la persona que esté interesada, pues alquila, pues va y le dan un cuarto en el hospital, le ponen todas las cosas, llega alguien a supervisarle y les cobran. ¿Verdad? Entonces, pero están haciendo en un ambiente controlado. Hay alguna gente que lo puede hacer en casa, pero le proveen un equipo especial, bla, 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 lo vamos a ver más adelante. Pero el punto es de que todas estas cuestiones, pues, pueden ser vistas a través de una polisomnografía, ¿verdad? Entonces, bueno, el odontólogo pues no está capacitado para verlo, tiene que haber un técnico o un médico del sueño, ¿verdad? Porque hay gente especializada para esto. Entonces, tiene que haber para que lo interprete, ¿verdad? Entonces, es interesante, ¿verdad? De que cuando nosotros vamos haciéndonos viejos, pues vamos durmiendo menos. Yo ya llegué a la parte donde duermo, cuando ustedes pueden dormir de 8 a 10 horas tranquilamente. Yo ya llegué al punto donde cuando duermo 8 horas me siento feliz, ¿verdad? Porque no siempre puedo hacerlo porque se me quita el sueño, ¿verdad? Ya como que mi sistema está configurado para 6 horas, ¿verdad? Cada vez que uno se va haciendo más adulto, ¿verdad? Entonces va perdiendo capacidad del sueño, ¿verdad? Entonces es importante no solamente ya como que el sueño de belleza que tanto hablan de las 8 horas, pues no es tanto para la gente adulta, ¿verdad? Hay gente adulta que tiene una capacidad innata para dormir, ¿verdad? Hay gente que si uno las deja, pueden dormir a 10, 12 horas, 13, 14 horas fácilmente, ¿verdad? Pero hay gente que no. Entonces, la gente que no, bueno, como por ejemplo yo no soy de sueño mucho, de dormir mucho, pero no sé, yo duermo 6 horas aproximadamente, a veces 5. Entonces depende qué es lo que, porque uno se queda haciendo otras cosas y todo eso, pero esas son cosas de higiene del sueño que vamos a hablar más adelante. Vamos a entrar ya en el tema y vamos a hablar del bruxismo. El bruxismo es una actividad músculo-mandibular, ¿verdad? Repetitiva, caracterizada por el apretamiento o rechinamiento de los dientes, el cual tiene dos diferentes manifestaciones circadianas, pudiendo ocurrir durante la vigilia o el sueño, ¿verdad? Esto es una definición, ¿verdad? De la Academia Americana de la Medicina del Sueño, ¿verdad? Entonces, esto es una clasificación, una definición, permítame. Esta es una definición que está dada, ¿verdad? Pero tiene varios elementos que se tienen que rescatar. Primero es la parte circadiana. ¿Qué es eso circadiano? Esto proviene del ritmo circadiano, que se le conoce, ¿verdad? Que es eso que me permite a mí dormir en las noches, ¿verdad? Y despertarme en una hora determinada, ¿verdad? Entonces es un control que tiene nuestro organismo a nivel hormonal, podríamos decir, no sería hormonal, sino que sería a nivel de neurotransmisores, ¿verdad? Donde uno puede, queda bien establecido, ¿verdad? Uno se controla a nivel de esos 24 horas, porque nuestro cuerpo no entiende de 24, 26, 28. Pues nuestro cuerpo le da lo mismo que dure 50 o dure 10 horas el día, le da lo mismo, ¿verdad? Pero no, o sea, y esto es importante porque me permite a mí entender, a nuestro cuerpo le permite entender el concepto de noche y día, de noche y día. Entonces, eso es importante porque controla la vigilia y el sueño. La vigilia es mientras estoy despierto y el sueño mientras es de noche, pues, ¿verdad? Entonces, la vigilia es de día, el sueño de noche. ¿Verdad? Entonces hay aquí un componente muy interesante, ¿verdad? Muy interesante relacionado a estas dos
características o funciones que estamos hablando. Entonces, el bruxismo como tal tiene dos aspectos que se deben de considerar. Tal vez para el español la definición puede ser, no puede ser tan clara, pero para la definición en inglés sí, ¿verdad? Y el bruxismo tiene dos componentes realmente, el componente de apretamiento y el componente de rechinamiento. El apretamiento dentro de la literatura americana, pues es clenching, y el rechinar es grinding o grind, ¿verdad? Que es como moler o rechinar, ¿verdad? Entonces, ambas tienen una característica que significa que son cierre forzado de los dientes, ¿verdad? O sea que tanto los dientes del arco superior como el inferior están cerrados y están siendo forzados a cerrar, ¿verdad? Y están ejerciendo una fuerza. Pero hay una diferencia entre los dos. Apretar implica que los dientes, los arcos dentales, pues los arcos dentales están estáticos, o sea, están apretando y es como que estén haciendo fuerza así. Pero el grind, que es el rechinar, no solamente está haciendo fuerza, sino que también está frotando, es dinámico, porque hay un frotamiento entre superficies que genera ese rechinamiento. Entonces, el bruxismo tiene dos componentes: de apretar, que es cierre forzado estático, ¿verdad? Y el rechinar, que es un cierre estático, un cierre forzado dinámico, ¿verdad? Y hay que saber diferenciar ambas, porque si uno no lo diferencia, pues el comportamiento después ya no nos cuadra. Y eso tiene mucho que ver con los tipos de bruxismo que yo puedo tener, ¿verdad? Bueno, tenemos el diurno y el nocturno, ¿verdad? Entonces, porque hay un bruxismo diurno o que le llaman en la literatura el awake, ¿verdad? El awake bruxism, ¿verdad? Entonces, eso es el bruxismo diurno. Y el nocturno, el nocturno, que en la literatura se conoce como sleep bruxism, entonces ese es el que ocurre en la noche y que es propio del sueño. Y por eso que hemos hablado hicimos la pequeña introducción de medicina del sueño. De ahí tenemos, por la naturaleza del desgaste, ¿verdad? Tenemos un bruxismo céntrico y un excéntrico. El céntrico está relacionado con el apretamiento y el excéntrico está relacionado con el rechinamiento, ¿verdad? Entonces, y de ahí tenemos un bruxismo primario y un bruxismo secundario. El primario es el que aparece y nadie sabe exactamente por qué, simplemente aparece. Y el secundario, que es propio de tomarme algún tipo de medicamentos o alguna enfermedad, ¿verdad? Que puede fomentar ese comportamiento de apretamiento y o rechinamiento, ¿verdad? Entonces son tres cosas que yo puedo decir. Entonces, si yo quisiera clasificar, por ejemplo, el bruxismo, un bruxismo así severo, entonces yo así que veo un montón de desgaste de por medio, entonces yo tendría que decir: este paciente padece de bruxismo primario nocturno excéntrico. ¿Qué estoy queriendo decir? Que no conozco su etiología, que sucede en la noche y que está caracterizado por un rechinamiento, y por eso es excéntrico, ¿ya? O puedo tener, por ejemplo, un bruxismo primario diurno, ¿verdad? Céntrico, o sea, que no conozco la razón por la cual sucede en el día y la característica es de apretamiento, ¿ya? Entonces yo tengo que ver que existen distintas maneras para referirme del bruxismo. Esta clase del bruxismo yo siempre, bueno, yo después de un montón de tiempo, ¿verdad? Retomé estas clases. Yo creo que también reciben clases de bruxismo en periodoncia, ¿verdad? Pero creo que ellos no lo ven como, no lo abordan como lo abordo yo exactamente. O eso lo vi, eso creo que quien daba las clases era la doctora Rivas. No sé si se las dio la doctora Rivas o la doctora Meli, no sé quién de los dos se lo dio, pero yo bien me acuerdo de que cuando yo recibí estas clases, a mí me las dieron de perio y no es que no eran muy agradables, pero lo que pasa es que son clases pesadas. Y yo no sé, y muchas veces uno dice: hey, voy a entrar a oír la clase de bruxismo, y uno espera que va a haber un montón de cosas. No, ese tema es pesado, ¿verdad? Este tema es denso.
¿verdad? Y lo que pasa es de que a ciencia cierta, pues no sabemos qué es lo que está pasando en el cuerpo de una persona con respecto al bruxismo. Aquí hablamos de lo que hay en la evidencia, ¿verdad? Y yo tengo este librito que tengo por acá, bueno, aquí lo tengo. Cabal. No, ya este librito ya no está tan nuevo. Este es la primera edición, ya tengo la segunda, la tengo en digital, ¿verdad? Entonces, que es de medicina dental para el dentista y habla del bruxismo. Tengo un libro solo de bruxismo, ¿verdad? Que es este que tengo acá. Ay. Y lo tengo. Este es solamente de bruxismo. Vean lo gordo que es y miren todo lo que hay que hablar, ¿verdad? Entonces, no es un tema fácil, así que no crean que esto va a ser una clase como decimos, que digamos que chivo, como va, ¿verdad? Es bastante complicada, sobre todo en la parte en la que vamos a entrar, así que si alguien tiene dudas, ¿verdad? Por favor, abre el micrófono y pregúnteme en el momento, porque no quiero que se quede esto en el aire. Yo sé que la hora es difícil, ¿verdad? Es muy difícil para mí. Estas son de las clases que prefiero darlas a las 7 de la mañana, pero ni modo, este es el horario que tenemos y pues hay que echarle ganitas, ¿verdad? Así que si alguien tiene alguna pregunta, por favor, me abre el micrófono y me la hace. Entonces vamos a ver un poquito de historia acerca del bruxismo. No le voy a entrar mucho detalle a esto, pero nosotros tenemos referencia del bruxismo desde los tiempos bíblicos. Y desde el punto de vista negativo, porque en varias partes del Evangelio Jesús habla de que no habrá más que llanto y rechinar de dientes, ¿verdad? Entonces hay como en tres o cuatro ocasiones donde sobre todo de parábolas y cosas así, donde se habla bastante de esto. Entonces ya hay un reconocimiento de que el rechinamiento tiene un componente como emocional, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, ya hay referencia acerca de esto. Pero nos tuvimos que pasar a un montón de tiempo, ¿verdad? Entonces, donde ya el desgaste dental como tal, ¿verdad? Ya se identificaba, ¿verdad? Ya se identificaba que existía en algunas personas. Obviamente uno tiene que saber diferenciar entre el desgaste dental por razones de uso, en las cuales a medida el ser humano fue cambiando y su alimentación también, ¿verdad? Fue abandonando los alimentos muy duros, muy fibrosos y se fue haciendo para más refinado, pues los dientes iban siendo sometidos a un menor estrés, ¿verdad? A un menor estrés de desgaste. Así que cuando el paciente manifestaba evidencias de desgaste, cuando ya no existía una razón que justificada a través de la alimentación, ¿verdad? Entonces ya eso llamaba la atención a la gente. Bueno, en este caso le llamaba la atención a los médicos, ¿verdad? Le llamaba porque ellos miraban los dientes y miraban, uy, este tiene 20 años y tiene los dientes desgastados, ¿por qué será? ¿Verdad? Que es lo mismo que sucede ahora, ¿verdad? Entonces, pues si ustedes le ven los dientes desgastados a alguien de 60, 70 años, pues no voy a decir, esto es bruxismo. Tal vez hubo bruxismo, pero en el momento no hay una persona de 60, 70 años, pues lo que ustedes están viendo casi que son las consecuencias de cualquier de algún tipo de forma, de estilo de vida, ¿verdad? Entonces, no se puede ver de esa manera. Ahora, en 1902 se empezó a hablar que ese desgaste tenía razones hereditarias, pues nada que ver, ¿verdad? En 1907 ya se le dio el nombre de bruxomanía, ¿verdad? De ahí parte el término de bruxismo. Antes se le conocía bruxomanía. A mí me dieron clases y me hablaban de la bruxomanía y yo decía, ¿qué onda? Pero es realmente bruxismo, ¿verdad? Entonces, de ahí más adelante ya se le dio como una manifestación nerviosa y por eso más lo del término de manía. ¿Verdad? El término bruxismo como tal ya apareció en 1931 con Froman, que dijo que él ocupó la palabra, la cambió de bruxomanía a bruxismo, ¿verdad? En 1940 pues ya le encontraron como que estaba relacionado con el sueño y en 1948 ya se le metieron factores psicológicos, ¿verdad? Que en todo caso ya era el estrés como tal. Entonces ya se estaba hablando para esta época que era estrés,
había un factor de comportamiento relacionado, había un factor hereditario relacionado y había un problema, una cuestión de sueño relacionado, ¿verdad? Ya en el 57, ya la gente ya empezó a hacer mayores observaciones. No voy a entrar en detalle de esto, voy rápido con esto porque no tiene sentido, pero quiero que vayan viendo un poquito de evolución hasta llegar al 61. Este estudio del doctor Ranford, ¿verdad? El doctor Sigurd Ranford, él era, ya falleció, él era un doctor periodoncista. Es sumamente famoso este doctor, es de lo más famoso que hay. Yo creo que es de los odontólogos más prominentes, de los 10 odontólogos prominentes del siglo pasado, por lo prolífico que fue su aporte académico. Todos tenemos, yo tengo por ahí abajo, guardo todavía mi libro de periodoncia del doctor Ranford, ¿verdad? Entonces, y él era de las personas académicas en ese tiempo. Entonces, en el 61 él hizo una investigación y él dijo de que había un elemento de oclusión involucrado dentro de lo que era el bruxismo. Y él decía que la diferencia entre máxima intercupidación y relación céntrica, cosa que nosotros hemos llamado o hemos conocido como deslizamiento o discrepancia céntrica, creo que eso lo hablamos en oclusión, ¿verdad? La diferencia que había, eso provocaba el bruxismo. Y esa es una idea que se nos ha quedado todavía, que se nos ha quedado grabadas todavía en nuestras cabezas, hasta la fecha, ¿verdad? Relacionar al bruxismo con interferencias oclusales y relacionar al bruxismo con estas discrepancias entre máxima intercupidación y relación céntrica. Y eso nos trajo a una cantidad, podríamos decir, de oscurantismos dentro de la interpretación del padecimiento de la persona que realmente nos hizo hacer cosas que tal vez no eran las más apropiadas en cuanto a tratamientos, ¿verdad? Entonces, porque eso hizo que muchos odontólogos se embarcaran a realizar rehabilitaciones protésicas extensas por esto, ¿verdad? Y tal vez no lo necesitaban, ¿verdad? Y desgastamos un montón de dientes sanos solamente por eso. Entonces, ¿verdad? Entonces, no es que el doctor Ranford hubiera tenido la culpa, pues, o sea, él hizo lo que podía para el 61, pues, o sea, yo leí el artículo de él, por ahí lo tengo guardado porque son de esas referencias históricas que uno debe de tener. Y realmente era un estudio metodológicamente algo deficiente, pues, ¿verdad? Porque sacó conclusiones o sea, aquí lo que pesó fue el nombre de él, ¿verdad? Porque realmente él hizo una investigación en 30 personas. Para poder hacer este tipo de aseveraciones, 30 personas es muy poquito, ¿verdad? Y la metodología no estaba bien detallada y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? A los ojos de la odontología basada en la evidencia actual, el estudio deja mucho que desear, ¿verdad? Pero en esa época que no habían todas esas herramientas que tenemos para leer, ¿verdad? Entonces, bueno, dijeron todos, el doctor Ranford lo dijo, pues así es. Y así se manejó, ¿verdad? Y en 1984, bueno, lo último que dentro de la historia que se maneja, ¿verdad? Los doctores Rock, Solberg y Drago, ¿verdad? Ellos tres en una investigación dijeron que la oclusión no tenía que ver con el bruxismo, y eso fue como un revés a la afirmación del todopoderoso doctor Ranford, ¿verdad? Entonces, y en esa pugna, pues todavía nos encontramos. Hay un montón de información acerca de esto y, híjole, si yo les enseñara, yo podría hacer tratados acerca de revisiones bibliográficas acerca de esto, porque hay un montón de información. Bueno, hasta un libro grandote hay, ahí se los enseñé, pero realmente todavía se discute, ¿verdad? Todavía se discute. Y bueno, hay que seguir viendo porque todavía hay un montón de investigaciones en curso para poder encontrar una etiología real, porque no tenemos etiología real acerca del bruxismo. La evidencia lo que nos dice es de que el estrés y la herencia puede hacer que tengan algún tipo de relación, pero que lo que no tiene relación es la oclusión. La oclusión no puede involucrarse dentro del bruxismo. Lo que sí tiene relación es el sueño. Entonces, sueño está demostrado, el estrés y la herencia, pues es como una predisposición, podríamos llamarlo, y la oclusión negativo, nada, no tiene nada que ver.
¿verdad? Entonces hay que quitarnos un poquito de la cabeza eso. Eso ya un montón de gente ya lo habló, ¿verdad? Y aquí vamos a entrar a la parte de la etiología, ¿verdad? Perdón, la fisiopatología. Aquí vamos a tratar de entender por qué las cosas se dan de esta manera. Por esto que voy a hablar, es importante que le presten atención. Los que se están durmiendo, despiértense, échense agua en la cara, ¿verdad? Y si no lo entienden, entonces me avisan y me detienen para yo volverlo a explicar, ¿verdad? Entonces, vamos a partir, y lo que vamos a partir es que vamos a hablar acerca de el posible mecanismo, y fíjense bien cómo lo voy a ocupar, posible mecanismo fisiopatológico, ¿verdad? Posible mecanismo fisiopatológico del bruxismo del sueño, porque el bruxismo del sueño es el que más estragos genera dentro de lo que es el sistema estomatognático. El bruxismo diurno, que está más relacionado con un apretamiento, pues realmente se ha encontrado que hay mucha investigación actual, pero que todavía no se ha dado como que no se ha hablado mucho de eso. Ya vamos a hablar un poquito, vamos a hablar del diurno. Pero nos vamos a enfocar en el nocturno donde hay un rechinamiento de por medio. Entonces, cuando nosotros en un paciente normal, ¿verdad? Nosotros vamos a encontrar, como les decía, todos los pacientes, todas las personas, todos los seres humanos tienen microdespertares, ¿verdad? Entonces, los microdespertares, dentro de ellos está en el sistema estomatognático específicamente, y hablamos de que existen manifestaciones a nivel general sistémica corporal, ¿verdad? Que no ese es el punto, pero sí el punto es lo que sucede en el sistema estomatognático, y hablamos de dos cosas en particular: la actividad repentina de los músculos masticatorios y el aumento del tono muscular. Esas son dos cosas que suceden en el cuerpo, ¿verdad? Y ahí están, y eso sucede. Ahora, en un paciente sano, si un paciente aparece un factor etiológico, ¿verdad? Que está medio complicadón, ya los hablamos, ¿verdad? Estrés, sueño, herencia, una cosa así, ¿verdad? Entonces, la aparición de esas cosas puede generar un aumento del tono muscular también, ¿verdad? Entonces, y sumado a la actividad repentina de los músculos masticatorios, pues ahí está todo eso. Y es como que ustedes lo metan todo en un solo recipiente y ahí lo tienen y no pasa nada. ¿Por qué? Porque existe la adaptación progresiva y la tolerancia fisiológica que están deteniendo todo, a pesar de que existan esos factores etiológicos, a pesar de que la persona, el individuo, produce actividad repentina de los músculos masticatorios, y a pesar que esa persona aumente el tono muscular, ¿verdad? No pasa nada. ¿Por qué? Porque la adaptación progresiva y la tolerancia fisiológica, pues ahí está funcionando. Está funcionando y la persona lo resiste súper bien, ¿verdad? Hasta este punto creo que estamos claros, ¿verdad? En una persona sana que tiene aumento de tono muscular y que tiene actividad repentina en los músculos masticatorios, cuando aparecen los factores etiológicos, pues no pasa nada, porque está la adaptación progresiva y la tolerancia fisiológica actuando, ¿verdad? Entonces están actuando y ahí está aguantando. Pero como todos ustedes se recuerdan, cuando hablamos al principio de lo que es la adaptación, ¿no? Hablábamos de que la adaptación es algo que se va diluyendo con el tiempo. Por eso poníamos el ejemplo del Alka-Seltzer, ¿verdad? Entonces, cuando el Alka-Seltzer se disuelve, pues ya no hay, ¿verdad? Ya no hay tableta, pues lo mismo pasa con la adaptación. Entonces, estar dándole al cuerpo, pues se va gastando la capacidad adaptativa que tiene el cuerpo, ¿verdad? Entonces, y ahí empiezan los problemas, ¿verdad? Ahí empiezan los problemas porque esa cronicidad de los factores etiológicos, ese problema del sueño, dándole, ese estrés, dándole, y esa herencia, dándole, ¿verdad? Entonces, eso
en el tiempo y sumando rompe con lo que es la adaptación progresiva y la tolerancia fisiológica, ¿verdad? Entonces ya empezamos a ver cambios negativos dentro del cuerpo, dentro del sistema estomatognático. ¿Qué es lo que vamos a ver? Contactos dentales más fuertes, más frecuentes y más largos, como vimos en aquel cuadro, ¿verdad? Contracción muscular isométrica. Ustedes se recuerdan la diferencia entre isotónico e isométrico. Isotónico es cuando cambiaba de longitud, pero no había fuerza de por medio, no había tensión muscular de por medio. Y la isométrica es que no cambia de longitud, pero la tensión aumenta. Entonces, la contracción de cualquier músculo de una forma normal siempre va a ser isotónica. Pero si yo necesito que haya fuerza de por medio, se vuelve isométrica. Entonces, la parafunción hace que las contracciones tengan un fuerte componente isométrico y generen fuerza cuando no necesariamente debe de existir, ¿verdad? Entonces empezamos a ver de que el cuerpo ya no resiste igual, ¿verdad? Por esa continua función que está generándose dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? No hay descanso, ¿verdad? Sobre todo en la noche, pues, ¿verdad? Que esto sucede en la noche, cuando supuestamente deberíamos de acostarnos a dormir y que todo el cuerpo reposara, pues no reposa. ¿Por qué? Porque se encuentra completamente distorsionado por la cronicidad de los factores etiológicos. Entonces, eso eventualmente genera una adaptación regresiva y eso nos lleva a un bruxismo, ¿verdad? Voy a regresar, voy a presentarles ese cuadro del que estoy hablando para que ustedes vean las diferencias. Me tengo que retroceder un montón, porque ese cuadro lo vimos y aquí lo tenemos, ¿verdad? Aquí lo podemos ver. Este cuadro es importante. Esto está en Okeson, ustedes lo pueden encontrar en Okeson, en ese libro, que lo pueden encontrar en internet, en algún lugar de La Mancha. Yo no les voy a decir dónde porque es un mensaje fomentando la piratería, cosa que no voy a hacer, ¿verdad? Entonces, pero solo les digo de que si ustedes quieren buscar el libro de Okeson en internet, ustedes pueden encontrarlo y pueden encontrar este cuadro, que es un cuadro importantísimo, y ahí ustedes pueden vean la fuerza de contacto en función y en parafunción, es de 3 a 4 veces más fuerte, ¿verdad? En parafunción, y eso porque, y miren el número de contacto, ¿verdad? En función, el rango es de 0.5 a 5.6, ¿verdad? Ustedes, pues, es un rango bastante amplio, ¿verdad? Y depende de lo que se tenga que hacer, pues, ¿verdad? Pero miren el de parafunción. Entonces, el rango inferior está, o sea, los rangos están como más corridos hacia más fuertes, ¿verdad? Entonces, podemos ver de que el número de contactos por hora, pues, es mucho mayor en parafunción, ¿verdad? En este caso, cuando el paciente está dormido. La duración de los contactos, miren, ustedes pueden tener, normalmente un contacto dura una micra de segundo. En cambio, ustedes pueden tener, cuando el paciente ya ha desarrollado un bruxismo como tal, pueden tener contactos de 1 minuto y medio dormido, ¿verdad? Entonces, eso es severo, ¿verdad? La dirección de la fuerza ya se vuelven horizontales, las que agarran los dientes, la contracción es isométrica, ¿verdad? Los reflejos protectores, como es en el sueño y está dormido, ¿verdad? Entonces, eso ya no funciona igual, ¿verdad? Y el tiempo de función, ¿verdad? O sea, el paciente está corrido en eso, porque en el día está funcionando para comer y en la noche está bruxando, ¿verdad? Entonces va corrido. ¿Cuándo descansa el paciente? ¿Verdad? Entonces solo imagínense esto, ¿verdad? Si ustedes piensan que el contacto en función es así, pues vamos a poner así, es así. En un paciente que tiene bruxismo es así, ¿ve? Más fuerte, más largos, ¿verdad? Y ahí donde ustedes van viendo los cambios, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes en esto 1 minuto, ¿sí ve? Solamente detengan aquí, quédense aquí y así, háganle así y háganle por 10 segundos, ustedes ya se cansaron. Ahora imagínense la carga de los músculos masticatorios y de la articulación temporomandibular por 1 minuto, así, con fuerza. Pues claro, es complicado. Vámonos de regreso a la imagen.
¿A dónde estábamos? Entonces el bruxismo realmente, bueno, las cosas que se describen en parafunción son los que están en ese cuadro, ¿verdad? Lo único que aquí está como que resumidito para no tener que sacar el cuadro, pero cuando ya esas cosas aparecen, pues la adaptación regresiva es más que obvia. Entonces, ahora les recuerdo, adaptación progresiva y adaptación. Doctor. Termino la idea y después me preguntas. Entonces, existe una adaptación progresiva y una adaptación regresiva. La adaptación progresiva es a posición de tejido, y ahí hablábamos del callo, ¿verdad? Entonces, y una adaptación regresiva, pues hablábamos de una úlcera, por ejemplo. Y en este caso, ¿cuál sería la adaptación regresiva? El desgaste dental, ¿verdad? Es la pérdida de tejido. Entonces, el paciente pierde tejido por el desgaste fomentado por estas cuestiones. Ahora, imagínense esta cuestión. Si yo ya hablé de que hay un aumento del tono muscular y hay un aumento del tono muscular y una actividad repentina de los músculos masticatorios como algo normal, y si vienen estos factores etiológicos y me altera esta cuestión, hace que me aparezcan una serie de elementos que están descritos en esta parte que dice parafunción, ¿verdad? Entonces, la presencia del factor etiológico en el tiempo, esa cronicidad me distorsiona, me distorsiona completamente las características de esta actividad repentina de los músculos masticatorios y las características del aumento del tono muscular, y eso hace que se desgasten los dientes. Entonces nosotros hablábamos de que una actividad repentina de los músculos masticatorios era esto. Era un pulso de contracción de los músculos masticatorios que generaban el choque entre arcos, así, dormidos estamos hablando, ¿verdad? O sea, que ustedes están dormidos y de repente en un micro despertar, placa, ¿verdad? Cuando el paciente tiene bruxismo, esa actividad repentina de los músculos masticatorios no es así, sino que es así, ¿verdad? Y suelta, y suelta, y suelta, ¿ya? Entonces, cambia completamente la dinámica, ¿ya? Entonces, esos contactos más fuertes, más largos, más frecuentes, ¿verdad? Y todo eso es el resultado de que la actividad rítmica de los músculos masticatorios con el tono muscular ha sido alterado por la cronicidad de lo que es los factores etiológicos que hemos hablado anteriormente. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasó? Pregúntame. Entonces, en un paciente bruxista, entonces habría, digamos, una alteración de la propiocepción del sistema estomatognático. O sea, porque cuando vimos lo de la fuerza masticatoria mencionaba de que la propiocepción del sistema estomatognático podía, digamos, evitar de que se hiciera daño a sí mismo el sistema estomatognático. ¿Alguna vez cuando has ido manejando o cuando has estado en una situación de estrés, te has encontrado que estás apretando los dientes? No. Bueno, pues tal vez vos no, pero sucede de que en algunos casos, cuando la situación está así como difícil, estás en una situación de tensión, de repente te das cuenta que estás apretando los dientes. Además de alguno le ha de haber pasado de los que están oyendo ahorita la clase. Entonces, ¿qué es lo que haces qué es lo que haces inmediatamente cuando entras en conciencia que eso te está pasando? Separas los dientes. ¿Por qué? Porque la propiocepción te está diciendo, hey, estás apretando los dientes, está fuerte, los músculos están contrayéndose heavy, o sea, entonces vos te das cuenta de que algo hay, ¿verdad? Entonces, ahora imagínate cuando te vas a dormir. Así como apagas las luces, también así apagas tus mecanismos de propiocepción y no te estás dando cuenta. ¿Ya? ¿Hoy sí? Sí, gracias. Vaya. ¿Alguna pregunta? ¿Hoy es cuándo, Chile Verde? ¿Quedó claro? Doctor, Diga. yo lo que me surge, bueno, la pregunta es,
Entonces esos contactos que van a ser, o sea, que producen desgaste, los del bruxismo, se van a dar en el momento que se dan los microdespertares o siempre. Es correcto, no, es cuando se dan los microdespertares, porque en los microdespertares es que se dan las actividades repentinas de los músculos masticatorios. O sea, en otro momento no, ¿verdad? Solamente en el microdespertar, cuando el paciente está cambiando de etapa o está cambiando de fase, entonces, y se da el microdespertar, sucede todo lo que ya hablamos y sucede esto. Cuando ya pasó, ya está en la etapa o donde se tenga que estar, pues ya no sucede, ¿verdad? Solamente en el cambio de etapas, ¿verdad? Entonces, cuando hay cambio de etapa, hace esto y no pasa nada. Pero si la cronicidad de los factores etiológicos ya afecta, entonces es cuando ya empezamos a ver en la actividad repentina de los músculos masticatorios, empezamos a ver el cambio en las características de los contactos oclusales. Ahí es donde lo vemos. ¿Ya? Vaya, sí, doctor, gracias. Ok. ¿Una pregunta? Hoy es cuando, pregunten. Ya voy a cambiarme de tema y ya voy a dar por pasado esto. ¿Una pregunta? Entonces les cayó bien echarse agua en la cara porque entendieron. Vale. Entonces vámonos a la siguiente parte. No, esto no es necesario de que ustedes lo copien. O sea, lo que quiero que vean es de que el bruxismo secundario es porque se llama secundario porque es secundario a una patología o a la ingesta de algo. Entonces, se puede encontrar, ¿verdad? Dentro de la droga, ¿verdad? El alcohol, la cafeína, la nicotina, pero esto solamente en pacientes que fuman como quinimil, ¿verdad? O sea, 2 cajetillas diarias, o sea, de esos que los pacientes que hasta temblorosos andan, ¿verdad? De todo lo que fuman o todo el café que se toma. Hay gente que toma cantidades industriales de café, ¿verdad? Eso, en general, pues en general no, o sea, está documentado que genera una actividad muscular aumentada, ¿verdad? Pero no lo suficiente como para generar un desgaste. Pero sí se ha encontrado de que puede cambiar. Antipsicóticos para cuestiones psiquiátricas, ¿verdad? Antieméticos, medicamentos para el vómito, antagonistas del calcio, que son antihipertensivos, inhibidores selectivos de la reutilización de la serotonina, que es un antidepresivo, el litio, que es un antidepresivo, y de ahí drogas como las anfetaminas y la cocaína pueden generar una actividad muscular anormal, ¿verdad? Dentro del paciente. Pero hasta el momento no he leído yo no he leído de que esos medicamentos estén asociados directamente con un desgaste dental. No lo he oído, pero supuestamente dicen que sí, ¿verdad? Yo no sé. Enfermedades, ¿verdad? Hay un montón de enfermedades raras, ¿verdad? Pero dentro de las enfermedades raras podemos encontrar la enfermedad de Parkinson, ¿verdad? Entonces, el Parkinson puede tener un poquito de problema, sí, ¿verdad? Puede haber un poquito de problema de desgaste, ¿verdad? Pero ahí habría que ver, desconozco cuáles son las características clínicas del Parkinson, pero bueno, si dicen de que tiene algo que ver, ¿verdad? De ahí son un montón de enfermedades pues, de nombres raros, ¿verdad? Que tal vez las posibilidades de que ustedes se lo puedan encontrar, pues son bastante difíciles. También está el retardo mental, pero el retardo mental es, pero sobre todo con esas personas que tienen retardo mental bien marcado, bien fuerte, ¿verdad? Donde no controlan sus movimientos como correctamente, entonces eso hace que se generen contactos o deslizamientos entre superficies dentales que puede terminar llevando hacia una patología, hacia un desgaste como tal, ¿verdad? Entonces realmente, como les digo, está documentado, toda la gente habla de que todos los libros hablan de un bruxismo secundario, pero yo más bien siento que es más una excepción a la regla, porque la regla casi que es que del 98% es un bruxismo primario, ¿verdad?
y en donde el posible mecanismo fisiopatológico es el que acabo de explicar. Hablemos del bruxismo céntrico. Vamos hablando de los tipos y todas las cosas, ¿verdad? El bruxismo céntrico está relacionado con el apretamiento, ¿verdad? Entonces, el bruxismo céntrico de apretamiento pues está relacionado con apretar, ¿verdad? Con ejercer fuerza sin mover los dientes, ¿verdad? Entonces ahí está apretado, no se mueve nada, no hay frotamiento, no hay fricción, simplemente está haciendo fuerza, ¿verdad? Entonces es bien característico que los dientes anterosuperiores se encuentren desgastados desde la parte palatina. El borde incisal, sobre todo en el lado palatino, está desgastado, entonces queda como un filito. Por eso se le llaman los bordes incisales en forma de cincel. ¿Han visto los cinceles de carpintería? Pues son los cinceles de carpintería son como, tienen un filo y tienen de esta manera, tiene filo. ¿Ya? Entonces, y la parte más filuda es lo que corta, pues igual. El borde incisal pues es extremadamente delgado, pero palatino, pues se puede ver esto, ¿verdad? Entonces, se puede ver eso, y eso es cuando tienen el overbite, pues está bastante superficial, pero si el overbite es bastante profundo, pues vamos a encontrar esos desgastes, ¿verdad? Unos desgastes bien severos en la parte palatina a nivel del cíngulo, ¿verdad? Se pueden encontrar también. Y a veces hasta se alcanza a ver hasta la grada, ¿verdad? Hasta se genera como una grada. Es bien característico eso. Los dientes anteroinferiores pueden tener un desgaste en la superficie bucal, ¿verdad? Porque claro, porque si pegan con fuerza en un lado, en el lado palatino, pues en el lado bucal, que es lo que contacta con palatino, como ahí está sucediendo la fuerza, pues también ahí se deteriora y se pierde también tejido dental y también queda también con esa forma acincelada, ¿verdad? Con esa forma de cincel, pero lo único que al revés que en superior. La guía anterior sí funciona en estos casos, sí podemos encontrar desoclusiones porque a pesar del desgaste, el paciente tiene overjet y overbite definido. Entonces puede tener trayectorias guías y por lo tanto puede haber una guía anterior, ¿verdad? Cosa diferente con el derrechinamiento, porque ahí como el desgaste va haciendo como desgastando como horizontalmente las capas de diente, ¿verdad? Hasta dejar los pedacitos, ¿verdad? Entonces ahí sí no hay guía anterior, pero aquí sí pueden encontrar guía anterior. Los dientes posteriores a veces no presentan desgaste, a veces un poquito, pero no van a ver como pérdida, no van a ver como pérdida así como severa, ¿verdad? Entonces, en resumen, un bruxismo céntrico, ¿verdad? Como no hay movimiento, pues ustedes van a ver deterioro de las superficies dentales en anterior, ¿verdad? En anterior en forma de cincel, ¿verdad? En forma de cincel, o pueden ver, o dependiendo de la cantidad de overjet y overbite, pues ustedes van a encontrar graditas o formación, ¿verdad? De graditas en lo que es las superficies palatinas, ¿verdad? Por la cantidad de fuerza que se genera, ¿verdad? Entonces de ahí depende. Y en los dientes posteriores, pues no van a encontrar, pues puede que no encuentren ningún problema, puede ser que encuentren un cachito de problema, pero que no es ni significativo. Se pueden encontrar esas situaciones. Y el bruxismo excéntrico es diferente, porque el bruxismo excéntrico es como que ustedes pongan una lija en los dientes, entre los dientes, y le dicen, vaya, a ver, rechine, ¿verdad? Entonces le ponen la lija en medio y ustedes empiezan a desgastar, a mover los dientes, entonces la lija empieza a desgastar las superficies anteriores y las superficies superiores e inferiores de los dientes. Y ustedes van a empezar a ver que en un plano se empiezan a perder bordes incisales y puntas de cúspide, y van desgastando, y van desgastando, y van desgastando, y van desgastando, y van dejando una superficie completamente plana, ¿verdad? Entonces, en esta situación, pues ustedes ya no van a encontrar relaciones interoclusales. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a haber una guía anterior si el paciente se ha comido las superficies dentales que establecían el overjet y el overbite? ¿Cómo van a haber contactos oclusales si el paciente se ha comido las cúspides y las cúspides de los dientes? Entonces, no puede haber. Entonces, las relaciones interoclusales mueren completamente,
¿verdad? Mueren completamente. Entonces, y como se pierden, entonces el paciente funciona a través de engramas neuromusculares que se generan para poder mantener esas posiciones. Si ustedes no es diferente tener, por ejemplo, diente con cúspides, que uno agarra a otro, uno se encaja en el otro, entonces, ¿cómo se mueven? No se mueven, porque lo hablábamos en las estabilidades mesiodistales y vestibulolinguales, ¿verdad? Aquí es donde entra los stoppers y los equalizers, los paradores y estabilizadores, y entran los contactos A, B y C, donde las cúspides entran en el surco o en el reborde donde tenga que caer y ahí se encajan. Entonces ya no se mueve, pero si ustedes han desgastado toda las superficies oclusales y no tienen nada, entonces es como que ustedes relacionen dos planchas, ¿verdad? Dos planchas, ¿verdad? Entonces, ustedes, ¿cómo el cerebro sabe cuál es la posición dentro de las planchas para poder masticar? Entonces, no lo sabe. El cuerpo lo que hace es buscar la posición que sea más estable dentro de lo inestable y se engrama, ¿verdad? Para que el paciente siempre muerda en la misma posición, ¿verdad? Entonces, esos pacientes son sumamente complicados porque hay que romper esos engramas, porque esos engramas no son fisiológicos, son algo que el cuerpo hizo para mientritas, ¿verdad? Para poder determinar un punto de cierre final durante el ciclo masticatorio, porque siempre el final del ciclo masticatorio es máxima intercuspidación, pero si no hay cúspides que intercuspiden, ¿cómo se puede el cuerpo saber que ese es el final? Entonces, el cuerpo engrama para poder entender o interpretar cuál es ese final. Y aquí le vale madre completamente la articulación temporomandibular, los músculos masticatorios, el periodonto, le vale completamente. Y aquí es donde ustedes tienen que aprender a averiguar este tipo de situaciones. Entonces, es bien interesante esta parte que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, saberlo distinguir, porque el desgaste dental, pues dependiendo de lo que yo tenga, pues es lo que yo me puedo encontrar, ¿verdad? Si yo me encuentro un desgaste completamente plano de toda la morfología oclusal, ¿verdad? Entonces, bueno, pues deberé de entender que es un paciente que no tiene relaciones interoclusales definidas porque se las ha comido, y segundo, que es un paciente altamente engramado, ¿verdad? Y eso tiene manifestaciones en el resto de los componentes del sistema estomatognático, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante de entenderlo. ¿Hay alguna pregunta ahorita? Ok. Entonces, los pacientes con bruxismo excéntrico, pues son pacientes que se van comiendo las restauraciones también, y uno ve el paciente el desgaste, y en el desgaste pues también uno ve que el desgaste ha incluido las amalgamas, las resinas, que las va bajando a la par del diente, ¿verdad? Entonces, y eso es bien característico del bruxismo excéntrico, ¿verdad? Que sucede, y a veces hasta da miedito, ¿verdad? Ver esas cosas, porque uno dice, pucha, después cómo voy a poner una restauración acá, y ese es el gran problema. Por eso es que es importante que el dentista general, el odontólogo general, sepa identificar estos problemas, porque una vez que el bruxismo excéntrico ha hecho su devastación, porque esa es la palabra, su devastación, entonces, ¿qué se le puede ofrecer al paciente? No se le puede ofrecer casi que nada, ¿verdad? Porque el paciente ha perdido una cantidad de tejido dental y uno ya no haya ni para dónde agarrar, ¿verdad? Para poder restaurar. Y aquí uno tiene que echar mano de estrategias clínicas como es el aumento de dimensión vertical o procedimientos quirúrgicos ortodónticos, ¿verdad? Ya sean extrusiones ortodónticas con frenos, jalar los dientes, ¿verdad? Para tener más, o hacer alargamientos de corona para poder restaurar este tipo de pacientes. Es difícil realmente, no es fácil. Y podemos ver, este es un ejemplo de un bruxismo céntrico. Este señor fue un paciente, ya no me acuerdo cómo se llamaba este señor. Tal vez creo que se llamaba. Pero este era un paciente que tuve en el posgrado, cuando estaba en el posgrado en Chile, ¿verdad? Entonces siempre pongo estas diapositivas porque aparte de que demuestra muy bien los patrones, ¿verdad? El patrón de desgaste que tiene, o sea, vean, los dientes superiores
están súper desgastados, los dientes inferiores no tanto, o sea, sí, pero no tanto, ¿verdad? Entonces el paciente me decía, yo quiero que me rehabilite. Cuando yo le di el presupuesto a este señor no volvió. ¿Por qué? Porque era caro realmente rehabilitar a este paciente, caro, porque había que hacer coronas en todos los dientes, ¿verdad? Para poder rehabilitarlo y dejarlo en una posición más o menos buena, ¿verdad? Entonces era caro, ¿verdad? Entonces, y largo y estresante tanto para el paciente como para uno, ¿verdad? Porque hay ciertos elementos que uno tiene que tomar en cuenta, en consideración cuando hace esto. Y no regresó, vea, no regresó. Aquí podemos ver otro. Aquí podemos ver, este es un bruxismo céntrico. Vean la forma de cincel, ¿ve? La forma de cincel que tiene que está en palatino. Aquí se ven los bordes como filo, como fueran hachas, parecen, ¿verdad? Y aquí podemos ver la parte del cincel, donde está el filo, en la parte vestibular, y ahí está el resto. Y la parte la contraparte o el antagonista, ustedes pueden ver cómo está desgastado la parte vestibular de los anteroinferiores. ¿Vean? Aquí podemos ver. Vean, esto es bien interesante. ¿Ve? Los dientes cómo se han ido perdiendo. Aquí habían restauraciones, pues se fueron por el mismo apretamiento, se fueron todas. ¿Vean? Entonces, estos son pacientes complicados realmente. Tanto bruxismos céntricos o excéntricos es complicado. Porque pero más particularmente el excéntrico, ¿verdad? Y ese tipo de apretamiento o rechinamiento, ¿verdad? Ya sea céntrico o excéntrico, esta es la patología de esta época, ¿verdad? El manejo del desgaste dental ahorita es lo complejo. Ya la caries uno ya sabe por dónde va todo, pero esto es la patología que uno debe de aprender a conocer. Entonces, entre los signos y síntomas del bruxismo, pues bueno, aquí ustedes pueden ver, ¿verdad? Desgaste dental, ruidos al rechinar, fractura de los dientes o restauraciones, erupción pasiva, ya vamos a ver qué es erupción pasiva, dolor de cabeza, dolor o sensación de fatiga en los músculos se sienten hipertónicos, evidencia de oclusión traumática, indentaciones en la lengua, en las mejillas. Nada de esto que ustedes están viendo acá es patognomónico al bruxismo. Nada. El desgaste dental puede deberse a otras razones. Ya vamos a hablar del desgaste dental también. Los ruidos al rechinar dientes, pues tal vez sea lo único que tal vez distinga, ¿verdad? Pero tiene que haber un paciente, una persona acompañando, o el esposo, o el hermano, el novio, la novia, que esté durmiendo a la par para que oiga, ¿verdad? Que esto está sucediendo. Entonces tiene que haber como un testigo, y a veces si el paciente duerme solo, pues ¿quién le dice? A alguien, ¿verdad? Entonces, pero de ahí todo lo demás, fracturas dentales pueden deberse por otras cuestiones, erupción pasiva puede deberse por otras cuestiones, dolor de cabeza puede súper deberse a otras cuestiones. O sea, nada de esto es patognomónico, y tal vez lo único que tal vez medio sea son los ruidos al rechinar los dientes, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante de tenerlo en mente. Y vamos a hablar del diagnóstico un poquito más al respecto, más adelantito, en las siguientes diapositivas. Porque hay una conclusión a la que se llegó, que es la que vamos a hablar, y es la que vamos a hablar a continuación, y es que decir que todos nosotros estamos acostumbrados a decir que un paciente con desgaste dental es bruxista. Todos decimos, que tiene bruxismo, pero el desgaste dental no necesariamente es por bruxismo. Podemos encontrar otras razones. Podemos encontrar erosión, ¿verdad? La erosión está muy común ahora. ¿Por qué? Porque hoy la cantidad de gente con reflujo que existe y la gente que tiene alimentación, tiene hábitos alimenticios raros, aquellas pacientes que toman un montón de Coca-Cola, ¿verdad? O que le encantan los cítricos, todas esas personas padecen de desgaste dental, y no es por bruxismo, pero vamos a ver manifestaciones similares. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, muchísimo cuidado con esto. Y no esperemos que, como les digo, lo único patognomónico que hay aquí en esto, lo único patognomónico que podría medio ser es los ruidos al rechinar en la noche, cuando hay testigos.
pues ni siquiera el paciente se da cuenta que está haciendo ruido. Siempre es una persona que le dice a uno, puchica, mira cómo rechinaste dientes vos ayer, ¿vea? O la pareja que está ahí y le pega el codazo para que deje de hacerlo. Pero de ahí, ¿quién? Nadie, ¿verdad? Entonces, eso lo vuelve bastante vago el diagnóstico a través de los signos y síntomas, ¿verdad? Entonces, es bien importante entender de que hay un desgaste dental que es propio de la edad, pues, ¿verdad? O sea, uno va haciéndose viejo, pues uno ha usado los dientes, pues es normal pensar que los dientes se van a hacer más chiquitos con los años, ¿verdad? Es normal, pero no es normal que ustedes, que cuando empiezan a funcionar distintos tipos de situaciones, ¿verdad? Donde que pueden afectar al paciente y que pueden generar un desgaste dental no relacionado al bruxismo. Por lo tanto, a veces cuando ustedes ven desgaste, ustedes pueden ver, es más honesto decir desgaste por parafunción que decirlo por bruxismo, porque bruxismo es un diagnóstico, ¿verdad? Y el diagnóstico no es clínico, ¿verdad? No es completamente clínico. Entonces yo tengo que ver, ¿verdad? De qué se trata, ¿verdad? Si el desgaste mecánico, o si nos recordamos a las lesiones cariosas, no cariosas, cervicales y oclusales, pues ustedes se acordarán de los términos estos que están viendo acá: atrición, erosión y abrasión, ¿verdad? Entonces la atrición es propiamente la mecánica, que esa está relacionada con el bruxismo, ¿verdad? Entonces, la atrición es el desgaste dental del bruxismo, ¿verdad? Entonces, vaya, si hay un frotamiento entre estructuras, pues bueno, nosotros vamos a ver, ¿verdad?, desgastes a nivel de las partes funcionales de la morfología oclusal, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ese desgaste. Pero, fíjense bien esto, pero si nosotros vemos de que hay un componente de erosión, entonces esto significa que hay un aspecto químico que interfiere con el desgaste de los dientes, con el contacto de los dientes. Entonces, si hay un componente químico, por ejemplo, por reflujo, entonces el paciente está dormido y el paciente tiene reflujo, ¿verdad? Entonces o el paciente se tomó un montón de Coca-Cola y no se lavó los dientes, entonces la boca queda con un pH bajo, bien bajo, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen dos piedras, ¿verdad? No tengo ninguna piedra con qué, pero supongamos que estas dos fueran piedras y esto está haciendo así, ¿verdad? Esto está haciendo así, pues no pasa nada. Pero ¿qué pasa si ustedes, o desgasten el tiempo, pero qué pasa si ustedes en estas superficies de acá, ustedes las bañan, ¿verdad?, con ácido? Un ácido que el muriático que ocupan para destapar baños, le echan acá y le echan acá y empiezan a topar, pues el contacto y el apretamiento van a desintegrar las capas de diente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un ácido que ha actuado debilitando las superficies dentales, y cuando esto sucede así, pues bueno, ¿verdad? Entonces, eso genera un desgaste dental, ¿verdad? Entonces, cuando sucede una actividad repentina de los músculos masticatorios que va a hacerle así, ¿verdad?, que le va a hacer así, entonces como la superficie dental está debilitada por la acción de un químico aplicado previamente a la superficie dental, pues se va a desgastar más rápido, ¿verdad? Genera una estructura diferente. Pero quiero que vean, esto que está acá es solo atrición, esto que está acá es solo erosión y esto que está acá es solamente abrasión. Ya vamos a hablar, pero ustedes están viendo distintos muñequitos, ya los vamos a explicar. Entonces, la abrasión es cuando hay cepillado. Entonces, si el paciente se cepilla los dientes como si estuviera lustrando los zapatos y haciéndole así hasta con fuerza, y compran los cepillos esos extra duros para limpiarse mejor, supuestamente por ellos, ¿verdad? Entonces, están dándole, pues obviamente están desgastando los dientes. Y si a eso le suman el desgaste que está involucrado fisiológicamente, ¿verdad? Y las actividades repentinas de los músculos masticatorios,
ustedes lo están aplicando, pues el diente se va a desgastar mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, por acción química o por acción mecánica adjunta o anexa a la que ya sucede durante la función, eso puede generar cantidades de desgaste bastante considerables. Ahora, puede haber combinaciones, por ejemplo, puede haber combinación de abrasión con erosión, puede haber combinación de atrición con abrasión, ¿verdad? Pueden haber combinaciones, ¿verdad? Puede haber combinación de atrición con erosión, o sea, hay combinación de todo, ¿verdad? No necesariamente es uno, y eso vuelve más complejo todavía de decir cuál es la razón del desgaste. Es bien complejo, por eso les digo, si ustedes tienen a ciencia cierta la capacidad de ver un desgaste y decir que es atrición y no ha sido abrasión, erosión o combinación de atrición con cualquiera de las otras dos, si ustedes no están en capacidad de decir que es puramente atrición, es bien difícil que ustedes puedan diagnosticar bruxismo como tal. ¿Ya? Entonces el desgaste dental no es patognomónico al bruxismo, no pueden decirlo, ¿verdad? Entonces no hay que hacerse mucho de esa idea, ¿verdad? Entonces el paciente, si nosotros viéramos, que creo que no se me... Si nosotros viéramos las curvas de desgaste, pues obviamente nos vamos a dar cuenta que el paciente, el desgaste a los 40 años, a los 40 años el paciente va a tener un desgaste similar a los 60, si no es que más, ¿verdad? Y cuando llega a los 60, pues no tiene dientes, pues, ¿verdad? Porque se los comió realmente. Entonces vamos a ver tasas de desgaste que se vuelven atípicas o anormales de acuerdo a la edad del paciente. O sea, yo puedo esperar un comportamiento, ¿verdad? Pero cambia completamente con el bruxismo y se aceleran y por lo tanto los desgastes se vuelven más severos o más marcados para un paciente. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? Con esto del desgaste dental. ¿Hay algo? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. O sea, yo sé que no entendí muy bien lo de erosión y eso. O sea, sí sé que se debe a un factor específico, pero lo que no sé es cómo identificarlo. O sea, si hay un patrón específico para poder identificarlo. Ya te voy a enseñar una foto más adelante. Okay. Vaya, ¿alguna otra pregunta? Entonces, vaya, veamos. Ahí está la foto. ¿Ves la diferencia? ¿Ves la atrición? La atrición generalmente te deja bordes lisos, ¿verdad? Mira en esta fotografía, los bordes no son lisos, ¿verdad? Y al haber ácido de por medio, pues genera estos patrones de desgaste como fueran lagunas, ¿verdad? Como que si fueran estos desgastes así como lagunares parecen, ¿verdad? Son de erosión realmente, con un cierto grado de combinación de atrición, pues, lo que corresponde. Pero pues, generalmente lo que ven, los desgastes no son como lisos, generando facetas, sino que ustedes lo que van viendo son como huequitos en la superficie dental. Entonces ustedes ven esos huequitos, pues esos huequitos están más relacionados a la erosión, ¿verdad? Entonces, y también hay que ver la irregularidad, ¿verdad? Vean qué irregular se vuelve el desgaste acá, completamente irregular, y aquí es más homogéneo el desgaste. Es severo, sí, pero es homogéneo. Aquí pueden ver, vean aquí la amalgama que tenía aquí puesta, cómo se ha ido desgastando la parte del diente, ¿verdad? Entonces, aquí ha habido un proceso, ¿verdad? De desgaste por atrición que ha ido desgastando todo. El diente, el esmalte, la dentina y la amalgama misma, ¿verdad? Aquí no, ¿verdad? Las características del diente irregular, ¿verdad? Y las formas como lagunares, ¿verdad? Eso es característico. Hasta vean los cambios, los colores de la dentina y los colores de la dentina aquí en la atrición y en la erosión. Son diferentes también, ¿verdad? Son más marcados. ¿Ya viste la diferencia? Sí, doctor, gracias. Vaya.
Vaya, entonces la cantidad de desgaste, también hay una cuestión que se llama, que son episodios bruxistas, ¿verdad? El episodio bruxista es ese momento, es esa actividad repentina de los músculos masticatorios, ¿verdad? Donde ocurren una serie de contactos oclusales con una intensidad, con una frecuencia, una dirección y una duración completamente diferente, ¿verdad? Entonces, suceden y eso depende depende del individuo y de la situación que se haya generado en boca. Pero también existen diferencias individuales en resistencia. Hay gente que tiene esmaltes mucho más resistentes y otros que tienen esmaltes mucho más débiles, ¿verdad? Y eso lo vuelve como más proclive o más propenso a padecer de desgaste, ¿verdad? Las condiciones oclusales pues también tienen algo que ver, ¿verdad? Porque si desafortunadamente por ahí anda un diente mal puesto, ¿verdad? Alguna interferencia y todo eso, pues quieras o no, terminan chocando entre los dientes, ¿verdad? Y eso genera desgaste también. Y también tenemos el efecto de martillo-yunque. El efecto martillo-yunque, ¿en qué consiste? El arco superior, como está estático, ¿verdad? Como está estático, eso funciona como que si fuera yunque. O sea, los yunques de que ocupan los herreros para poder hacer lo que salen que en la película que ponen ahí los pedazos de hierro y les empiezan a dar así con el martillo, pues el yunque es donde le están pegando. Entonces, el yunque es el arco superior y el martillo es la mandíbula, ¿verdad? Entonces, cuando la persona mastica, es esto. Entonces, en una dinámica donde hay algo que resiste y hay algo que pega, entonces lo que tiene más desgaste o lo que resiste menos es la parte estática o el yunque, ¿verdad? Que en este caso es el arco superior, y el arco inferior, que es el martillo, pues vamos a ver de que existe menor cantidad de desgaste. O sea, si ustedes ven el arco superior y el inferior, pues todo lo van a ver en mal estado, pero en general van a ver mayores cantidades de desgaste en el superior que vean las anatomías del inferior. En el inferior se ven las anatomías, se ven más o menos regular, ¿verdad? Se ven más o menos regulares, y en el superior pues se ven más desgastadas o más irregulares, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden encontrar como que una pequeñísima diferencia, ¿verdad? Bueno, no una pequeñísima, una buena diferencia entre el arco superior y el arco inferior. Generalmente el arco superior es el que más desgaste sufre, y es por esa relación de martillo-yunque, ¿verdad? Que es muy característico en este tipo de pacientes. Entonces ustedes ven una cuestión de estas y ustedes pueden decir si esto es bruxismo. ¿Podrían decir ustedes si es bruxismo a esto? A ver, ¿alguien cree que esto es bruxismo? No sé. No se sabe. Bueno, yo creo que no se puede saber porque usted dijo que el signo patognomónico que vamos a ver serían los ruidos. Sí, pero también he tipificado las características de una lesión por atrición y una por erosión, ¿verdad? Entonces, según esa tipificación de las lesiones, ¿ustedes qué pueden pensar? ¿Que es atrición o es erosión? Yo digo que en los superiores podría ser erosión por las manchitas café. Más allá de las manchitas cafés, porque podría ser también caries, pero no es caries, sino que realmente por la irregularidad de las lesiones, pues aparentemente esto es una erosión, y son erosiones, ¿verdad? Generadas podemos llamarlo de esta manera, adicción del paciente a cítricos, ¿verdad? Entonces esto generó este tipo de desgaste, sobre todo aquí en los incisivos superiores. ¿Cuándo van a ver ustedes un incisivo superior este tipo de lesiones, verdad? Por caries nunca la van a ver, a menos que el paciente sea demasiado cochino, ¿verdad? O tenga algún problema de saliva, ¿verdad? Entonces ahí sí van a ver este tipo de lesiones, ¿verdad? Por caries, pero si no, entonces ustedes ¿qué van a andar viendo? Entonces esto es erosión realmente. Todo lo que ustedes están viendo, las lesiones que están viendo, incluyendo las cervicales, también son erosiones, ¿verdad? Pero en las cervicales
En las cervicales, tal vez pueda ser una combinación de erosión con atrición porque tienen una forma de casi de cuña, ¿verdad? En los premolares. Puede ser una combinación, pero lo que ustedes están viendo en los caninos y en los centrales, en los laterales, pues eso es erosión, ¿verdad? Entonces, vamos al punto. Y este paciente me lo refirieron a mí por bruxismo. Yo no puedo decir que esto sea bruxismo como tal. ¿Cómo decirlo? No se puede, ¿verdad? Vean este paciente así. Este paciente es bien interesante también. Este fue un paciente, este es el paciente de graduación del doctor Edwin Ramírez. Si no, ustedes no lo conocen, ya lo conocerán. Él es maxilofacial. Cada vez que vemos a este paciente, no nos acuerdo, siempre lo menciono porque Edwin lo manejó muy bien. Este paciente era chofer no era diputado, era ministro de un gobierno, no del actual, sino que del anterior, ¿verdad? No del anterior, sino que este era chofer de un ministro de hace como 3 gestiones, ¿verdad? Entonces, y llegó, y cuando lo vimos dijimos, pues la madre, aquí qué vamos a hacer con este compañero, ¿verdad? Entonces algo teníamos que hacerle, y Edwin lo manejó súper bien, todavía creo que guarda las fotos por ahí de este paciente, pero vean el desgaste, vean los patrones de desgaste aún en las coronas, vean el desgaste acá, plano completamente. Esto es un bruxismo excéntrico, plano, ¿ve? Plano. Todo esto va plano, miren cómo se ha generado acá, plano, ¿verdad? Entonces todo esto es excéntrico del paciente. Entonces en este tipo de paciente pues sucede algo que se conoce como erupción pasiva, ¿verdad? La erupción pasiva es de que los dientes al irse desgastando también se van bajando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se bajan? Porque es una respuesta del cuerpo es una respuesta que tiene el cuerpo para mantener el contacto oclusal que se ha ido perdiendo por el desgaste. Ahora, el paciente no lo va a sentir como que de un día para otro. O sea, esto es súper gradual porque se desgasta una micra, erupciona una micra. No es que se desgaste como 40 micras y hasta que llega a las 40, entonces ustedes van a ver el movimiento. No, es micra desgastada, micra erupcionada, así. Micra desgastada, micra erupcionada. Entonces el paciente ni se da cuenta de esto hasta que de repente dice, chis, ¿aquí qué pasó? ¿Vea? ¿Por qué tengo los dientes tan chiquitos de repente? Porque hasta ese momento el paciente ha entrado en conciencia de que ha perdido diente por desgaste. Entonces, el problema es que cuando va erupcionando por poquito, entonces el diente se trae el aparato periodontal con él, o sea, se trae el margen con su ancho biológico y con todo se lo va trayendo. Entonces todo el diente va migrando, tanto la encía como el mismo diente como tal. Entonces, esto como les digo, lo hace el cuerpo de una manera instintiva, ¿verdad? No tiene que andarle pidiendo permiso a nadie para hacerlo, para poder mantener el contacto oclusal tan necesario para poder masticar, ¿ya? Entonces, la erupción pasiva es un problema porque altera la estética. Vean esos dientes, ¿cómo vamos a cambiar? El paciente me dice, doctor, yo quiero mis dientes como eran antes. O sea, aquí si yo no aumento la dimensión vertical para ganar espacio, para poder poner las restauraciones, yo no puedo hacerlo, no puedo hacer nada. Porque cambiarle restauraciones me van a quedar exactamente igual a como están ahí. Porque esas son las relaciones interoclusales del paciente. Si yo quiero cambiarlo a unas mejores coronas, con unas mejores formas, pues deberé de aumentar la dimensión vertical, que es una relación intermaxilar, y después hacer todas las modificaciones relacionadas a las relaciones interoclusales para que el paciente ya me quede bien, ¿verdad? Entonces es complejo realmente. Según el doctor Frank Spear, en un libro de oclusión, esto es lo que tengo por ahí, no, les enseño los libros para que ustedes vean, como estoy aquí en mi biblioteca, les puedo enseñar los libros que tengo, ¿verdad? Pero para que vean de que no me invento las cosas, sino que salen de un lugar, ¿verdad? Entonces el doctor Frank Spear habla de que existen las tres situaciones más horribles que puede encontrarse un odontólogo rehabilitador en cuanto a rehabilitaciones. La primera es el paciente con osteoartritis,
los trastornos temporomandibulares que estamos viendo ahorita. Cuando lean los trastornos temporomandibulares y vean la parte de osteoartritis, entonces ahí se van a dar cuenta ustedes por qué eso es tan horrible hacerlo. El segundo es el paciente con periodonto disminuido, ¿verdad? Sano o enfermo disminuido, ¿verdad? O sea, como sea. Paciente con periodonto disminuido es un problema porque cambia las relaciones coronas raíces de los dientes y nos mete en problemas porque nos obliga a hacer modificaciones de tratamiento muy severas. Y tercero, el paciente con bruxismo, ¿verdad? Porque la erupción pasiva del paciente nos pone problemas estéticos porque el desgaste del diente hace que el paciente se engrame, tenga engramas neuromusculares feos que hay que romper, ¿verdad? Entonces es difícil, ¿verdad? Entonces, y esto, la erupción pasiva, es un problema que nos da, después nos incomoda mucho. Entonces, cuando los dientes también se van desgastando, ¿verdad? Los dientes anteroinferiores, por ejemplo, tienen la característica que las alturas de contorno, la parte más prominente a nivel mesiodistal, se encuentran en el tercio incisal, ¿verdad? Entonces, si se desgasta el tercio incisal, pues quedan espacios, ¿verdad? Quedan como pequeños diastemas que después se va cerrando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo que nosotros le llamamos acortamiento de arco, porque los dientes, al ir perdiendo los contactos proximales, pues mantienen separados a los dientes, ¿verdad? Pero si yo pierdo los contactos proximales por el desgaste, entonces los dientes se van moviendo para poder restablecer esos contactos interproximales, ¿verdad? Y mantenerse en contacto. Entonces ahí el arco se acorta. ¿Cuál es el problema serio del acortamiento del arco? Que la distancia entre dientes, o sea, al moverse para acortarse, pues los dientes se van juntando también. Y al juntarse los dientes, ese es un serio problema periodontal, porque sucede lo que se llama proximidad radicular. Y la proximidad radicular es un problema patológico en periodoncia que casi que implica, que casi que es indicación para extracción, ¿verdad? Porque no queda hueso en medio de los dientes o queda muy poco hueso en medio de las raíces. Entonces, si cae enfermedad periodontal ahí, el hueso se pierde, pero así, ¿ve? Entonces se pierde rapidísimo y el diente se afloja y al final el diente se termina perdiendo. ¿Ve? Entonces es un problema. Aquí vamos a ver en la fotografía de Edwin. Aquí los dientes están separados todavía, pero los dientes se pueden juntar. Entonces este se aproxima a este se aproxima a este se aproxima a este. Aquí se ha perdido un diente. Por eso que ustedes cuenten, 1, 2, 3, 4, 5 dientes anteroinferiores y deberían de ser 6. Entonces, como se ha perdido uno, los dientes se han distribuido y por eso es que hay separación. Pero si hubieran 6 dientes aquí, estos dientes se hubieran migrado uno a la par de otro y hubieran quedado los tronquitos estos, hubieran quedado bien pegados unos con otros, ¿verdad? Y eso hubiera generado muy poco hueso y después hubiera dado problemas. ¿Se entiende esto que acabo de explicar del acortamiento del arco? ¿Se entendió? Bueno, creo que sí. Aquí tenemos la radiografía. Esta radiografía desde el paciente de Edwin, pues ustedes pueden ver. Y esto es una característica muy puntual de oclusión traumática. Si ustedes ven en las clases de periodoncia que le dio la doctora Meli, ella les ha de haber hablado de trauma oclusal y oclusión traumática. Y les ha de haber dicho de que en la parte donde se recibe bastante fuerza, pues hay una calcificación en el hueso mayor. O sea, ¿cómo ustedes van a ver eso manifestado? Van a ver unas áreas de mayor cantidad de trabéculas. El trabeculado se vuelve más denso, ¿verdad? Entonces vean estas partes de acá. Bueno, aquí hay una lesión en la punta de la raíz por endodoncia, está mala, pero eso es otra cosa. Pero vean el trabeculado acá, trabeculado acá, trabeculado acá, trabeculado acá, bien intenso. Vean en inferior, trabéculas, todo se encuentra bien trabeculado.
Entonces, ¿qué significa? Que este hueso está recibiendo una cantidad de fuerza tan grande, ¿verdad? Está recibiendo una cantidad de fuerza tan grande que no le queda más que adaptarse progresivamente, permitiendo mayor trabeculado, ¿verdad? Haciendo que las trabéculas se vuelvan más abundantes y más calcificadas para poder resistir a la fuerza. Aquí hay este aumento del trabeculado es una adaptación progresiva del paciente, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera ver una adaptación regresiva en el paciente, entonces, ¿qué es lo que habría? Entonces, lo que habría aquí es un trauma de la oclusión. Pero aquí estamos a nivel de oclusión traumática, ¿verdad? No trauma de la oclusión, porque puedo ver todavía esas zonas ahí. Ahora, para el diagnóstico, pues hay gente que habla, bueno, pongámonos, hay algunos aparatitos que se pueden poner para dormir, ¿verdad? Que parece como calcamonía, ¿verdad? Y lo que hace es detectar la cantidad de movimientos que puede tener el paciente durante las noches, o que tiene acá un sensor que se pone en la frente y la gente se duerme. Entonces, hay distintas cosas, ¿verdad? Que se pueden colocar, pues, bueno, algunas que sirven, otras no sirven tanto, pero lo más importante es la polisomnografía. Y en la polisomnografía ustedes pueden ver, dependiendo de las actividades, ¿verdad? Aquí hay un montón de información que la vamos a ver más en apnea y no aquí, ¿verdad? Donde aquí se puede encontrar, ¿verdad? La actividad muscular mientras el paciente duerme. Hay un montón de electrodos puestos, aquí pueden ver un control, aquí pueden ver otro control, y ahí tiene un montón de electrodos puestos pegados en el cuerpo, y y ahí ustedes pueden ir tomando la información que ustedes requieren. Lo vamos a ver en apnea eso, aquí no es el punto. Podemos ver aquí, en este caso, rapidito, ¿verdad? Este es un paciente que llegó con desgaste, ¿verdad? Aquí podemos ver que hay un bruxismo excéntrico, perdón. No vamos a ver que hay un bruxismo aquí en la parte inferior, ¿verdad? Porque ha perdido los dientes, por lo tanto las anatomías están más íntegras que lo que está acá. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, bueno, pues este paciente pues tuvo que ser sometido a endodoncias porque la cantidad de desgaste que tenía era tan severa que ya había expuesto las cámaras pulpares y bueno, pues no quedó otra más que hacer ahí las endodoncias. Entonces, este paciente, ahí lo pueden ver, ¿verdad? Aquí se hace una planificación, ¿verdad? Aquí se hace con un articulador, pues se establece cuánto hay que aumentar de dimensión vertical. Con el articulador se hace eso. No voy a explicar estas cuestiones ahorita, solo se los voy narrando, ¿verdad? Y a partir de eso, pues se hace un encerado funcional. Lo vamos a aprender esto en séptimo ciclo, de qué se trata. Y a partir de eso yo puedo establecer estas coronas que están acá, que son coronas provisionales, ¿verdad? Aquí yo veo las formas, las ajusto y todo el tema, ¿verdad? Y para poder mantener la oclusión, pues pongo estos aparatos removibles provisionales también, ¿verdad? Para poder después ir ajustando todo. Y aquí podemos ver las coronas finales, ¿verdad? Manteniendo siempre el aparato removible provisional, ¿verdad? Después se cambia esto y se pone otra cosa. Pero vean cómo lo llevamos de acá, ¿verdad? Lo llevamos a etapa de provisionales y después ya con las coronas puestas, ¿verdad? Una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, aquí con este paciente logramos mantener un poquito de estética, ¿verdad? Sin tanto problema. Esta fue una rehabilitación sumamente fácil realmente. Esto lo hicimos aquí en la universidad y es sumamente fácil, ¿verdad? Pero hay otras cosas que sí son casi rayando en lo satánico, pues, o sea, es bien difícil con los pacientes porque hay que planificar mucho, el paciente se cansa, hay que gastar, no siempre el paciente está como que, o sea, a veces el paciente se embarca, pero no sabe a qué se embarca completamente. Entonces se vuelve bien difícil. Entonces el tratamiento, pues, de un bruxismo, pues, aquí lo más importante es controlar los factores etiológicos, ¿verdad? Los signos y los síntomas, que es el desgaste y todo eso, pues hay que tratar de controlarlos. Y esto se puede lograr a través de férulas oclusales, ¿verdad? Y hay que monitorizar el avance del desgaste dental. O sea, esto es bien importante, ¿verdad? Tal vez en estos tiempos digitales es muchísimo más fácil de hacerlo porque los escáneres que se ocupan que ustedes ven, que se ocupan para poder hacer coronas digitales en CAD/CAM,
pues tiene programas para poder ir viendo cambios en la morfología del paciente con año. O sea, yo con año escaneo al paciente y si ya tengo 5 años de haber escaneado, pues me puedo dar cuenta que tanto ha desgastado dientes. Esto es una aplicación bien interesante, ¿verdad? Que se puede hacer digital. Si no, pues toca estar pendiente, ¿verdad? Con modelos, estar viendo, ¿verdad? Se toman modelos y se sacan los modelos en yeso y pues se ven ahí, se va viendo cómo va avanzando las facetas de desgaste. Por eso son formas análogas o digitales, pero el punto es de que uno tiene que ir controlando. Entonces, si uno permite que progrese, pues no me va a quedar otra que una rehabilitación oral completa, donde tengo que aumentar, tengo que cambiar relaciones intermaxilares porque hay que aumentar la dimensión vertical y tengo que cambiar las relaciones interoclusales porque tengo que devolver guía anterior, tengo que devolver contactos oclusales mejores, curvas oclusales y todo lo que contiene unas relaciones interoclusales para obtener un esquema oclusal estable, ¿verdad? Entonces, y aquí nos quedamos. Mañana vamos a ver esto de la apnea. ¿Hay alguna pregunta? El tema, como les dije, yo se los he tratado de dar lo más bonito posible, pero realmente es un tema bien difícil. Es un tema bien difícil de entender, sobre todo por lo que vamos oyendo a fecha de ahora. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Hay que leer para estudiar Okeson, de Okeson. ¿Cómo que no entiendo esto? Hay que leer para estudiar Okeson. Ustedes pueden leer Okeson sin tener que tener nada. O sea, lo que ustedes tienen que hacer es leer el folleto. En el Okeson no van a encontrar nada de bruxismo.